Es difícil diseñar el poder en una distribución republicana como es la que plantea nuestra Constitución Nacional. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Pero más difícil es diseñar los controles de estos poderes. Así, con la reforma constitucional de 1994, los constituyentes reformadores incorporan organismos destinados a ese control y surge el Ministerio Público, la Contaduría General de la Nación, el Defensor del Pueblo. Pero a pesar de no existir estos nuevos organismos de control de los derechos del ciudadano, ya en la base de la estructura de conformación del poder ya está el control que podemos distinguir en control intrínseco y control extrínseco. ¿Cómo funciona el control intrínseco? Y vamos puntualmente a los poderes en particular. El poder intrínseco, controlado en el legislativo, surge como consecuencia de su propia estructura. Sabemos bien que el poder legislativo es el ámbito de donde surgen las leyes o normas de conductas de cumplimiento o observancia obligatoria por parte de los ciudadanos. ¿Cómo funciona ese poder del Estado? Aparece un proyecto de ley que es captar el interés general de algún sector o de la sociedad entera, llevarlo al recinto y debatirlo. Pero ese mecanismo de debate en el recinto requiere previamente algún tipo de estudio preliminar y esto es lo que hace la comisión encargada de esa materia. Tenemos Comisión de Asuntos Constitucionales, de Legislación en general, de Presupuesto y Hacienda, y esa comisión produce su dictamen. Con ese dictamen, favorable o no, que puede ser por unanimidad, por mayoría o por minoría, pasa al recinto para el debate. Supongamos Cámara de Diputados, Cámara de Origen. En este ámbito se produce el debate con argumentaciones de los actores, o sea, de los diputados, que significan la expresión de la voluntad de todo el pueblo, de la provincia o de la nación. Si se consigue la mayoría, entonces ese proyecto de ley pasa a aprobarse en una de las cámaras, que es la Cámara de Origen. De esa Cámara de Origen pasa a la otra Cámara, que es la Cámara Revisora, en este caso, la Cámara de Senadores, que también ocurre lo mismo. Pasa a comisión, la comisión dictamina a favor o en contra, por unanimidad, por mayoría o minoría, y de aprobarse se convierte, ¿no es cierto?, en el proyecto aprobado en ambas cámaras. Pero todavía no es ley. Fíjense qué importante. Ese proyecto aprobado de ley debe ser promulgado por el otro poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, que tiene su facultad constitucional de veto parcial o total. O sea, como el Poder Ejecutivo, diríamos, electo por la mayoría de los ciudadanos, interpreta el interés general en cuanto a él le compete la aplicación concreta de esa ley. Aún suponiendo que el Poder Ejecutivo lo promulgue, tiene que publicar y a partir de su publicación entra en vigencia. Esa entrada en vigencia, a su vez, es controlado por el Poder Judicial, que significa la protección de los derechos ciudadanos frente a esa ley.
De tal forma que si esa ley roza con las garantías constitucionales, cualquier juez, ya sea un juez de paz, un juez letrado de primera instancia, puede declarar la inconstitucionalidad de esa ley y hacer que al caso concreto no se aplique. Entonces, fíjense de qué manera nosotros tenemos que conservar las instituciones republicanas para que se pueda dar este sistema de control intrínseco y extrínseco. Por eso es importante que sepamos este itinerario que recorre el pensamiento primero legislativo, después del ejecutivo y después del judicial. Por eso es importante que exista un respeto a las instituciones republicanas.